Las calles de Colombia volvieron a encenderse con el proyecto de reforma tributaria diseñado por el gobierno de Iván Duque. La propuesta buscaba corregir el desequilibrio fiscal colombiano agravado por la crisis de COVID, pero fue la manera elegida para lograrlo lo que despertó el descontento. Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo. Nos quieren poner reformas que van a hacer que estudiar sea imposible. Yo le digo hoy a Duque, tu tiempo de gloria nefasta concluirá. Desde las protestas vividas hace casi 2 años no se veían ni marchas tan concurridas en Colombia ni tanta dureza en la respuesta de las fuerzas de seguridad. La llegada de la pandemia en 2020 aparentó apaciguar el hervidero social, pero con el paso de los meses en realidad lo que hizo fue acentuar los problemas de fondo hasta desembocar en la crisis actual. Una crisis que, lejos de ser un problema temporal, parece síntoma de algo más profundo que analizaremos en este video. Ahí les va. El anuncio de que la reforma tributaria estaba cerca de pasar de proyecto a realidad movilizó a millones de colombianos en todo el país en unas protestas que recuerdan y tal vez superen a las vividas en 2019. Con el proyecto de reforma, el gobierno aspiraba a recaudar 6.800 millones de dólares que serían destinados a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, la propuesta fue polémica desde el inicio debido a la fuente de la que se pretendían obtener esos ingresos, la parte media y baja de la pirámide social, en lugar de la parte más alta. De implementarse los cambios, se ampliaría la cantidad de personas que pagarían impuestos sobre la renta hasta los trabajadores que ganan 2 salarios mínimos y medio, unos 675 dólares de ingreso mensual, es decir, clase media y media baja asalariada. Además, la reforma golpearía también a quienes tienen ingresos por debajo de esa cifra, sean trabajadores formales o no, a través del aumento del IVA hasta el 19% de varios productos de la cesta básica que actualmente están exentos o con IVA del 5%, medida que se planteaba ampliar a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas, dependiendo del estrato social. Aunque Hacienda defiende que la reforma aumentaría el aporte de los que más tienen, la realidad es que el impacto mayor sería entre los que más tienen, sí, pero los que más tienen de entre los colombianos que menos tienen. Es decir, los estratos más privilegiados de la sociedad colombiana, los de clase media y alta no asalariada, prácticamente ni se inmutarían por los cambios del proyecto. A toda esta situación se suma el descontento acumulado por otros motivos, algunos también relacionados, aunque indirectamente, con la reforma tributaria y otros ni tanto. Entre los primeros, el aumento de gastos que buena parte de la ciudadanía no considera como prioritarios en el marco de una pandemia, como la adquisición de vehículos oficiales e incluso la posible compra de nuevos aviones de combate por un monto que supondría casi el 60% de lo que se planeaba recaudar con la reforma tributaria. Asunto que, por cierto, ya abordamos en uno de nuestros videos recientes. Súmenle a eso la reciente noticia de que la pobreza aumentó casi 7 puntos durante 2020 hasta llegar a 21 millones de colombianos y el retraso de Colombia respecto a la vacunación bastante rezagada en comparación a otros países de la región. Desde el 28 de abril, varias ciudades colombianas vivieron marchas y protestas multitudinarias. También se llevaron a cabo movilizaciones en localidades menores y zonas rurales. Como si se repitiera el escenario de hace 2 años, aunque la mayoría de manifestaciones se desarrolló en calma, los casos de violencia y saqueos fueron magnificados en los grandes medios para posicionar la generalización de vándalos que atentan contra la propiedad privada. Discurso al que gustosamente se sumó Álvaro Uribe con un trino que fue ocultado por Twitter tras recibir miles de denuncias que apuntaban a que promovía el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Los reportes de víctimas durante las protestas varían. La Defensoría Nacional del Pueblo habla de 10 fallecidos solamente en la ciudad de Cali, mientras que el ministro de Defensa admite 4 homicidios. Algunos grupos locales de derechos humanos elevan la cifra a 14. En redes sociales se vieron imágenes de gran violencia en las distintas jornadas de protesta. ¿Qué es? ¿Ese es el arma? Sí. ¡Juepucha! ¡Está disparando! ¡Está disparando! Entonces que me mates porque me voy conmigo. Dios mío. Me voy conmigo. Me voy conmigo.
Dios mío, no, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión. Ay, Dios mío, por Dios. Me matan a mí, me matan. Me tienen que matar a mí. A mí me pegan un tiro también. Como ya suele ser costumbre en estos temas, y disculpen si nos repetimos, pero en el fondo quienes se repiten son otros, al tratarse de Colombia, el abordaje mediático y político que se dio a la noticia fue bastante benigno en comparación con otros países. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también hay que advertir las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica, pero jamás la violencia como forma de manifestación. Luis Almagro, por ejemplo, no mencionó el asunto ni de pasada, y no por falta de acceso a internet precisamente, ya que no solo tuvo tiempo de tuitear sobre Cuba y Venezuela como ya es costumbre, sino hasta buscó un hueco en su apretada agenda para desearle pronta recuperación a un par de políticos regionales contagiados de COVID. Algunos usuarios de redes sociales también señalaron cómo muchos de las estrellas internacionales de la música colombiana, capaces de organizar un concierto en Colombia si se trata de solidarizarse con la situación en un país vecino, guardaban un significativo silencio cuando quienes reclaman su apoyo son sus propios compatriotas. Tras 4 días de protestas y después de negarse de plano a retirar el proyecto primero, sacar al ejército a las calles más tarde y admitir a regañadientes que podían reformularse algunos aspectos después, finalmente el presidente Duque pidió al Congreso que retirara la polémica reforma, el más reciente fósforo en el secarral social colombiano. Y ojo, el discurso oficial de que Colombia necesita una nueva política tributaria no es un invento, lo confirman tanto los actuales datos macro de la economía como los índices sociales. Pero por lo visto, el reclamo en las calles apunta a que la necesaria reforma no puede consistir en empobrecer a quienes ya viven justitos de su salario como forma de evitar que los que ya son pobres se vuelvan aún más pobres. Mucho menos cuando los cambios propuestos se encaran desde esa óptica, no porque no exista otra, sino por no recurrir a una que incomode a las grandes concentraciones del poder económico. Y disculpen esta aclaración justo antes de concluir, pero la experiencia nos obliga a adelantarnos a ciertos señalamientos que seguramente vendrán tarde o temprano. Con este video no pretendemos generar reclamos, sino entenderlos. No buscamos promover protestas, sino analizar las que ya existen. No pretendemos avivar fuegos, sino explicar el porqué de los incendios. Pero lo cierto es que, al igual que sucedió en Chile, donde las protestas comenzaron por el precio del billete de metro y culminaron en un proceso constituyente, tal vez estemos ante el inicio de algo más profundo que el descontento por una reforma tributaria. Algo que comenzó a tomar forma a finales de 2019 y que la pandemia puso en pausa, pero no logró detener.